A veces creemos conocer a quienes viven al lado. Intercambiamos saludos cordiales, algunas palabras al sacar la basura. Escuchamos el eco de sus vidas a través de las paredes, el ladrido de su mascota, tal vez a alguno de sus hijos pequeños, el murmullo de su televisión por las noches. Construimos una frágil ilusión de comunidad, un pacto no escrito de normalidad. Pero en verdad, no sabemos qué esconden detrás de sus puertas. No sabemos qué rituales se celebran en sus silencios y qué pesadillas habitan en sus sótanos. El caso que estás por escuchar fue publicado en un foro de Reddit hace poco más de 2 años. El usuario lo tituló simplemente: "Mis vecinos nuevos no son lo que parecen". Y aunque muchos lo descartaron como una historia más del internet, hay detalles, pequeños detalles inquietantes que nadie ha podido explicar. El día de hoy, en Biliminal, te contaré la historia de Héctor, un joven que solo buscaba un nuevo comienzo en un lugar tranquilo y descubrió que a veces el verdadero miedo no vive en casas abandonadas, sino justo al otro lado de la calle. Para Héctor, esa nueva casa era más que un techo y 4 paredes. Era un santuario. Había pasado los últimos 5 años en un diminuto departamento en el corazón de la ciudad. Un lugar donde el sonido nunca dormía y la privacidad era un lujo inexistente. La mudanza a esta colonia tranquila en las afueras era la culminación de un largo plan de escape, un intento desesperado por silenciar el zumbido constante de la ansiedad que lo había acompañado durante años. Su vida era sencilla: trabajar desde casa como diseñador gráfico, salir a caminar por las mañanas y disfrutar del silencio por las noches. Un silencio que había llegado a valorar más que cualquier otra cosa. Y por un par de semanas, la tranquilidad fue absoluta, casi terapéutica. El único punto muerto en el paisaje era esta casa de enfrente. Llevaba meses con el letrero de "se vende", carcomido por el sol, hasta que una noche, sin previo aviso, el letrero desapareció. Al día siguiente, un camión de mudanza sin logotipo, de un blanco anónimo y desgastado, se estacionó frente a la casa. La mudanza fue extraña desde el principio. Pasó casi en su totalidad durante la noche. Héctor, trabajando hasta tarde, observó por la ventana cómo 3 figuras silenciosas movían cajas y muebles envueltos en plástico negro, con una eficiencia casi militar. Una pareja de su edad y un hombre mayor, de postura rígida. No hablaban, solo se movían. Eran como sombras coordinadas bajo la luz pálida de los faroles. Al amanecer, el camión se había ido. Los nuevos inquilinos parecían como una familia discreta, casi invisible. Al principio, Héctor intentó ser un buen vecino. Un saludo con la mano, una inclinación de cabeza cuando se cruzaban. Las respuestas eran mínimas.
una mirada vacía que parecía atravesarlo, un gesto casi imperceptible antes de desaparecer dentro de la casa. Héctor lo atribuyó a la timidez. Después de todo, él también valoraba su privacidad. Pero la discreción inicial pronto se transformó en un hermetismo antinatural. La paz de la madrugada comenzó a romperse. Héctor comenzó a escuchar sonidos, siempre después de las 2 de la mañana, cuando el mundo estaba en su punto más silencioso. No eran los sonidos de una remodelación normal. Eran ecos secos de martillazos, un golpeteo casi rítmico, melódico, como si estuvieran ensamblando algo o desensamblando. A veces se escuchaba el chirrido agudo de metal contra metal, seguido de un silencio abrupto, y en ocasiones, si contenía la respiración y se concentraba, podía oír murmullos ahogados, voces contenidas al borde de la violencia. Lo más extraño era que, si se acercaba a la ventana para intentar ver algo, estos sonidos cesaban al instante, como si supieran que estaba escuchando. Todas estas cosas extrañas se acumulaban con una lentitud exasperante. Notó que las cortinas de la casa de enfrente cambiaban. Un día eran blancas y translúcidas. A la semana eran grises y pesadas. Y finalmente, cambiaron por unas negras, opacas, que no dejaban pasar ni un resquicio de luz. Y digo, ¿quién hace eso? Nunca los veía salir durante el día. Jamás. El auto estacionado en su entrada nunca se movía, pero a veces amanecía cubierto de polvo y otras veces impecablemente limpio, como si hubiera viajado cientos de kilómetros durante la noche. Una tarde, Héctor estaba en su porche cuando escuchó un estruendo metálico proveniente del patio trasero de los vecinos. Se asomó por encima de la valla y vio al hombre mayor arrastrando una pesada bolsa de lona negra hacia el cobertizo. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. El hombre no hizo ningún gesto, no mostró sorpresa, solo se quedó quieto, observándolo con una intensidad fría y calculadora que hizo que Héctor se metiera a su casa de inmediato. Días después, un jueves, mientras el insomnio lo mantenía despierto, el sonido fue inconfundible. Un grito desesperado, humano, lleno de pánico, cortado a la mitad como si una mano hubiera tapado una boca. No fue el típico grito de película, fue un sonido crudo y verdadero que pareció rasgar la quietud del vecindario. Héctor sintió un escalofrío y no lo dudó. Llamó a la policía. Él vio toda la escena desde su ventana, oculto en la oscuridad de su sala. El hombre mayor salió con una calma que le heló la sangre. Le dijo a los oficiales que su esposa y él estaban viendo una película de miedo y que lamentaba si el volumen estaba demasiado alto. Los invitó a pasar. Los policías entraron.
Estuvieron dentro menos de 5 minutos y salieron. Uno de ellos se acercó a la casa de Héctor y le dijo que todo estaba en orden, que no había nada de qué preocuparse. Probablemente había sido un animal o el eco de la televisión, le dijeron. La palabra imaginación quedó flotando en el aire, cargada de condescendencia. Esa noche lo hicieron dudar de su propia cordura, pero en el fondo de su ser sabía lo que había escuchado. Después de esa noche, la atmósfera se hizo más dura, más pesada. La indiferencia de los vecinos se convirtió en una vigilancia hostil. A veces, Héctor sentía sus miradas fijas en su ventana. Una mañana al salir, vio al hombre mayor parado en su porche, inmóvil, simplemente observando su casa. No saludó, ni siquiera se movió, solo observaba. La tensión era un nudo en el estómago que no se deshacía, impulsado por una paranoia que ya no podía llamar irracional. E instaló algunas cámaras, unas dentro de su casa y otras fuera, apuntando discretamente hacia la calle. Se convirtió en una obsesión para él. Pasaba horas y horas viendo las grabaciones, buscando una anomalía, una prueba de que no estaba loco. Lo que grababa solo alimentaba más su miedo. Una de las cámaras configuradas para grabar por movimiento se activaban a horas extrañas. Marcaba sombras que se deslizaban de una habitación a otra, incluso cuando la casa estaba en completa oscuridad. En una ocasión, una de las cámaras de afuera captó un auto sin placas deteniéndose frente a la casa a las 4 de la mañana. Alguien bajó, dejó un paquete en la puerta y se fue. A los pocos segundos la puerta se abrió y una mano pálida recogió el paquete. Todo en menos de 1 minuto. Entonces llegó el olor. Al principio era sutil, un olor químico que se confundía con los productos de limpieza. Pero con los días se hizo más fuerte, más complejo. Era una mezcla nauseabunda de cloro, como si limpiaran algo obsesivamente, y el olor metálico del óxido, como a sangre vieja. Y debajo de todo eso, un hedor dulce y podrido que se te metía en la garganta y se negaba a salir. Héctor empezó a tener pesadillas vívidas. Soñaba que estaba parado frente a su casa y que una mano delgada le hacía señas desde la pequeña y sucia ventana del sótano. Su trabajo empezó a resentirse. Su vida social se desvaneció. Su santuario estaba convirtiéndose en una prisión. Una semana después del incidente del grito, tan rápido y misteriosamente como llegaron, se fueron. En una mañana, Héctor se despertó y vio el mismo camión blanco sin logotipo, las mismas 3 figuras, moviendo cajas con una prisa silenciosa y febril,
Mientras el camión se alejaba, el hombre mayor sentado en el asiento del copiloto giró lentamente la cabeza y miró directamente hacia la ventana de Héctor. Y por primera vez hizo un gesto. Una pequeña mueca, sin alegría. Y Héctor supo, con una certeza helada, que ese gesto era para él. A mediodía ya no había nadie. La casa estaba en silencio otra vez. Pero había algo. Habían dejado algo atrás. Un descuido. O quizás una invitación. La puerta principal estaba entreabierta. Héctor pasó el resto del día observando la casa, esperando a que volvieran. Una señal, pero nada. El miedo le decía que se alejara, que no era su problema. Pero la duda es un veneno. La necesidad de saber qué demonios había estado pasando al otro lado de su calle. Esta necedad de confirmar que no se estaba volviendo loco era más fuerte que el miedo. Así que al caer la noche, tomó una linterna y estaba decidido a que tenía que entrar. Y el aire adentro era pesado, cargado con este olor nauseabundo, solo que esta vez concentrado y abrumador. La casa estaba casi vacía, pero los signos de una huida apresurada estaban por todas partes. Platos con comida, medio comer, en la cocina, cubiertos de una fina capa de moho. Prendas a medio doblar sobre una cama deshecha, una silla volcada en la sala, frente a un televisor que, extrañamente, estaba tibio al tacto. El silencio era más ruidoso que los martillazos de las noches anteriores. Héctor se dio una vuelta por la planta baja con la linterna, su haz de luz cortando la oscuridad, las paredes desnudas, pero en algunos lugares se veían marcas. Eran como rasguños profundos en la pintura. En una de las habitaciones, el suelo de madera estaba manchado, oscuro, como si algo se hubiera caído y hubiera sido limpiado de forma torpe y apurada. Subió al segundo piso. Las habitaciones estaban vacías, estériles, demasiado limpias en comparación con la planta baja, salvo por una. En la habitación principal, en este suelo de madera, había un círculo perfecto de rasguños, como si un mueble pesado y redondo hubiera sido arrastrado una y otra vez. Atraído por una fuerza que no podía explicar, bajó de nuevo y caminó por el pasillo hasta encontrar una puerta que siempre había visto bloqueada. Una puerta pequeña y discreta al final del corredor. Era la puerta del sótano. Una humedad sepulcral que le calaba hasta los huesos. El olor aquí era insoportable. En una esquina,
una vieja cámara de video sobre un tripié, apuntando a la pared del fondo. A su lado había una caja de cartón abierta, llena de cintas de video sin etiquetar. Héctor, temblando, tomó una de estas cintas. Vio que tenía algo escrito, hecho a mano. Prueba 12. Familia G. El estómago le dio vueltas. La familia Garcés era la familia que vivía en esa casa antes, la que supuestamente se había mudado a otra ciudad. El suelo de concreto estaba cubierto de manchas oscuras, secas, y en el centro había marcas circulares hechas con cinta adhesiva que coincidían justo con lo del piso de arriba. Y entonces el haz de la linterna pasó por toda la pared del fondo. No estaba vacía. Estaba cubierta de nombres, escritos con un marcador negro, grueso, con una caligrafía temblorosa pero deliberada. Eran nombres de hombres y de mujeres. Miguel S., Sofía A., Javier L. Una larga lista y macabra. Pero entre ellos, al final, con la tinta aún fresca y más oscura que las demás, estaba su nombre: Héctor V. El aire abandonó sus pulmones. El sótano pareció encogerse a todo su alrededor, las paredes acercándose. Él no era un testigo, era un objetivo. No era un vecino curioso que había descubierto un secreto. Era el siguiente en la lista. El pánico puro y helado tomó el control. No lo pensó y solo huyó. Subió las escaleras de 2 en 2, tropezando en la oscuridad, y sin mirar atrás, salió de la casa y no paró de correr hasta que estuvo a salvo dentro de la suya. Bloqueó la puerta con todas las cerraduras que tenía. Dicen que todos los vecindarios esconden secretos, pero hay casas que no deberían volver a ser habitadas. Nadie supo nunca quiénes eran esas personas, ni qué hacían exactamente en ese sótano. La policía, alertada por una llamada anónima de Héctor, investigó la propiedad. Confirmaron que la lista de nombres era verdadera, pero nunca dijeron lo que encontraron dentro, ni a quiénes pertenecían los otros nombres de la lista. El caso, según esta nota de Reddit, dicen, sigue abierto, archivado bajo una pila de expedientes sin resolver. A veces creemos que el verdadero peligro vive lejos, en las noticias de otras ciudades, en historias que le pasan a otros. Pero a veces, el miedo no necesita buscarte. A veces, simplemente se muda al otro lado del vecindario.
Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Estás en Biliminal y nos vemos en la próxima.